son los días lunes y los jueves de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces ahora estamos empezando. Todavía no, yo os he pasado un rol de teóricas, porque me pidió un alumno, en donde estaban ya programados los exámenes parciales. Pero por instrucciones superiores nos dijeron que quitemos los días de los exámenes. Entonces por eso lo he quitado los exámenes. Esta mañana hemos tenido una reunión con el doctor Inchausti, que es el encargado de cirugía 3, y hemos quedado que se va a respetar nomás esas fechas que estábamos programando con anticipación. Son fechas, yo por ejemplo al terminar mis teóricas, la siguiente es un espacio vacío para tomar el examen, ¿ya? Y después viene el doctor Sebastián, que igual va a dar sus 5 clases teóricas, y hay un espacio para que él también tome su examen y para el tercero igual, ¿ya? Entonces se va a respetar nomás, yo creo, el cronograma que les hemos pasado, ¿ya? Con tiempo les vamos a avisar para que se preparen también. ¿Listo? Bueno, dicho esto, si no hay preguntas, entonces vamos a empezar a hacer un recuerdo de lo que es la embriología, la anatomía del globo ocular y sus anexos. Esto seguramente ya han llevado, ¿no? ¿O no han llevado anatomía, globo ocular y sus anexos? Sí. Entonces vamos a hacer recuerdo a algunas cosas, haciendo hincapié en lo más relevante. ¿Para qué estamos recordando esto, ¿no? Entonces, esa va a ser la clase. Embriología. ¿De dónde deriva el ojo? Igual que el resto del organismo, deriva de 3 etapas, ¿no es cierto? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el ectodermo, en el extremo cefálico, empieza a hacerse una cresta neural ahí, que luego se va a ir a juntar, se va a unir así, formando un canal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el canal en el extremo cefálico. En el extremo cefálico, aquí tenemos entonces al ectodermo de superficie y lo que va a dar origen a los nervios, ¿no? O sea, neuroectodermo. Hola. Estoy en clase, sí. No estoy en la clase. Chao, chao. Entonces, en el extremo cefálico aparecen 2 vesículas cada lado. Son las vesículas ópticas, que toman contacto con el ectodermo de superficie, y en este lugar donde toman contacto con el ectodermo de superficie, el ectodermo de superficie se engruesa, y esa es la placoda del cristalino. Posteriormente, esa vesícula se convierte en copa. Este es un momento trascendental, porque al convertirse en copa la vesícula, empieza a formarse la retina. Aquí tenemos la parte externa de la retina, que va a ser más larga, el epitelio pigmentario de la retina, y esta otra capa va a ser la retina neurosensorial, que inicialmente tiene un espacio real. Luego se van a juntar estas 2 capas y este espacio va a permanecer virtual durante toda la vida. Y ahí es la formación de la retina. Cuando se convierte en copa la vesícula, la placoda del cristalino queda incluida dentro de la copa, inicialmente como una vesícula. Y esto va a dar origen al cristalino. Las células que están en el polo posterior del cristalino se elongan para cubrir este espacio.
elongan y cubren todo el espacio. Y ahí es donde aparece el primer núcleo del cristalino, el núcleo embrionario. Quedando estas células aquí adelante, que van a ser las células germinativas del cristalino, que van a migrar al ecuador y cuando llegan aquí se elongan hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás, para juntarse con las del lado opuesto y formar unas suturas en Y. Una Y vertical anterior y una Y invertida posterior. Entonces, en ese momento ya aparece el segundo núcleo del cristalino, el núcleo fetal. Y este proceso va a continuar prácticamente durante toda la vida. Se van añadiendo como capas de cebolla, y el cristalino cada vez es más grande. Aquí tenemos una persona normal, vista por la lámpara de hendidura. Entonces, por lo que podemos ver, ¿no? El núcleo fetal, el núcleo embrionario, el núcleo infantil, el núcleo del adulto, la corteza y todo envuelto en la cápsula. En este momento también, cuando se está formando el cristalino, aparece una arteria que es la arteria hialoidea, que va a ir a llegar todo el segmento anterior para su desarrollo. Y más o menos poco antes de nacer, una vez que se ha terminado el desarrollo del globo ocular, esta arteria involuciona y desaparece, dejando un espacio que se llama el canal de Kloge. Tenemos, ¿no? Entonces, inicialmente la arteria hialoidea ahí, a ver si se forma, desaparece y queda un canal, el canal de Kloge o canal hialoideo. Eso sería lo relevante en cuanto a la embriología del globo ocular y sus anexos. ¿Alguna pregunta sobre el recuerdo embriológico? Entonces vamos a pasar a hablar de la anatomía y junto a la anatomía vamos a repasar también la fisiología. El globo ocular y sus anexos está alojado en una cavidad orbitaria, en una cavidad que está en la cara, que se llama órbita. La órbita es un espacio, un hueco, donde se aloja el globo ocular y todos sus anexos. ¿Qué es lo relevante de esto? La órbita tiene una forma, como todo en osteología, generalmente todo se compara a las figuras geométricas, ¿no es cierto? La órbita tiene una forma de una pirámide de base cuadrangular, cuyo vértice está dirigido hacia atrás y cuya base está aquí adelante. Tenemos la órbita. ¿Qué es lo relevante de esto? ¿Qué es? Entonces, si es una pirámide de base cuadrangular, entonces va a tener un techo, un piso, una pared externa, una pared interna, la base aquí adelante y el vértice atrás. ¿Qué es lo relevante? Sus paredes. La pared interna y el piso de la órbita son las más delgadas. Tanto es así que aquí el hueso que separa la órbita de los senos etmoidales es tan delgado como el papel, una lámina papirácea, ¿no es cierto? Entonces es bien importante considerar esta lámina papirácea, porque una sinusitis, especialmente en niños, rápidamente puede fracturar esta pared e invadir la órbita y producir una sepsis orbitaria, ¿no? O en traumatismos, cuando hay una contusión, por ejemplo, se fracturan estas paredes y más frecuentemente se fractura el piso de la órbita. Entonces el globo ocular cae adelante, ¿no? En oftalmos hay diplopia porque se ha atrapado el recto inferior ahí, además hay una hipoestesia en todos estos sectores. Entonces eso es lo relevante, digamos, de la órbita.
Vamos a pasar ahora a ver las estructuras externas del globo ocular, que es lo que vemos en un examen de frente. Vemos los párpados. ¿Qué es lo que nos llama la atención de los párpados? Todos tenemos esto, el surco palpebral inferior, y también tenemos un surco palpebral inferior que es menos notorio. Tenemos luego la hendidura palpebral, en cuyo ángulo interno hay dos estructuras normalmente visibles, que son la carúncula y el pliegue semilunar. Luego tenemos la esclera cubierta por conjuntiva transparente, la córnea, que es la parte transparente de la cubierta externa del globo ocular, que deja ver con toda nitidez los detalles del iris, y la pupila. Hablaremos primero de los párpados. Los párpados están constituidos anatómicamente por 5 capas. Uno, que es la piel. La piel de los párpados, su característica principal es que es muy elástica. Se estira fácilmente. Tan fácil que es el primer lugar donde se nota cuando hay una anasarca. En una anasarca, donde primero se nota el edema es en los párpados. Debajo de la piel existe escaso tejido celular subcutáneo. Incluso algunos autores dicen que no hay tejido celular subcutáneo en los párpados. Luego viene un complejo muscular, que es el orbicular de los párpados, que está inervado por el séptimo par, cuya función es cerrar los ojos, la hendidura palpebral. Por eso en una parálisis facial los pacientes no pueden cerrar los ojos, está paralizado el orbicular de los párpados. Detrás del orbicular de los párpados tenemos al músculo elevador del párpado superior, cuya función es abrir la hendidura palpebral. Está inervado por el tercer par. Y finalmente tenemos a un músculo liso involuntario, que es el músculo de Müller. Es un músculo liso involuntario inervado por el sistema simpático. También abre la hendidura palpebral. Hay un síndrome, es el síndrome de Claudio-Bernard Homer, que se caracteriza por ptosis, miosis, la pupila pequeña, y anhidrosis, que generalmente es debido a una alteración en el trayecto de la cadena simpática. La cadena simpática, antes de llegar al ojo, pasa por el vértice del pulmón. Entonces, algunas acciones pulmonares, un tumor, pueden ser, generalmente los tumores del vértice del pulmón pueden provocar una afección de este nervio, y hay este síndrome, ¿no es cierto? El síndrome de Claudio-Bernard Homer. Entonces, si ustedes ven un síndrome de Claudio-Bernard Homer, ¿a quién lo enviarían? ¿A quién? Pediatra. A un neumólogo, ¿no? Para que busque precisamente si hay, porque generalmente a veces es un tumor maligno en el vértice del pulmón. Eso en cuanto al complejo muscular. Detrás de los músculos está un cartílago que se llama tarso. El tarso es el esqueleto del párpado, que le da forma al párpado, en cuyo interior están unas glándulas, las glándulas de Meibom, que producen una secreción oleosa para ir a formar parte de la película lagrimal. Y finalmente tenemos a la conjuntiva vulvar firmemente adherida al tarso. En el borde libre de las pestañas, ¿qué tenemos? Los folículos pilosos de las pestañas. Las pestañas no es como cualquier otro pelo que tenemos en el organismo. Las pestañas tienen una textura especial. Y esa textura especial está dada por unas glándulas, que son las glándulas de Seyss y de Moll, que están al lado de los folículos pilosos de las pestañas, que le dan esa textura especial. Las pestañas siempre están dirigidas hacia adelante. Alguna vez cambian su dirección y se dirigen hacia atrás, ¿no? Eso vamos a hablar en la próxima clase. Detrás de la línea de las pestañas
están los orificios de las glándulas de Meibom. Si aquí tenemos las pestañas, detrás de eso están los orificios de las glándulas de Meibom. Que cuando se ocluyen dan problemas. También vamos a ver en la próxima clase de esto. Hablaremos ahora del aparato lagrimal. El aparato lagrimal está constituido por tres sistemas. Un sistema de producción, que está dado por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolfring. Un sistema de distribución, que es la película lagrimal, y un sistema de eliminación, donde se eliminan las lágrimas. El sistema de producción. Hablar de la glándula lagrimal principal, que tiene dos partes, una porción orbitaria y otra porción palpebral. Su producción es acuosa, forma parte de la capa acuosa de la película lagrimal. Solo actúa por mecanismos reflejo. Cuando hay una inflamación, un cuerpo extraño, entonces ahí se estimulan las terminaciones nerviosas y provoca la secreción de la glándula lagrimal principal. La secreción basal de las lágrimas está dada por las glándulas de Krauss y de Wolfring, que están aquí en el fondo también, donde todo el tiempo están produciendo la secreción acuosa para la película lagrimal. La película lagrimal está constituida por tres capas. Una capa lipídica, una capa acuosa y una capa de mucina. Hemos mencionado la capa lipídica, ¿no?, que se forma en las glándulas de Meibom. Su función de esta capa es estabilizar la película lagrimal y evitar que la capa acuosa se evapore. La capa acuosa, que es la capa más gruesa, está producida por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias. Como es la capa más gruesa, en ella radica la mayor cantidad de funciones. Uno, una función óptica. La película lagrimal proporciona que la córnea sea bien lisa, de tal manera que la belleza visual sea buena. Cuando no hay una buena película lagrimal, la belleza visual disminuye. De eso vamos a hablar también cuando hablemos de ojos. También tiene una función nutritiva. Lleva oxígeno a la córnea. La córnea es un tejido que no tiene vasos y para mantenerse transparente la córnea requiere de oxígeno. ¿Quién le proporciona oxígeno? La película lagrimal. Otra de sus funciones es la función mecánica. En cada parpadeo se elimina la película lagrimal que estaba y se forma una nueva película lagrimal. Y en eso elimina todos los detritos. Y finalmente tiene una función de defensa. Evita la proliferación de bacterias gracias a una enzima, la lisosima. La lisosima hace evitar una proliferación bacteriana. La lisosima es una enzima que disuelve la pared bacteriana y de esa manera puede controlar una flora microbiana normal en la superficie corporal. Y finalmente tenemos a la mucina, que se forma en las células caliciformes de la conjuntiva, cuya función es cambiar la propiedad hidrofóbica de la córnea y la conjuntiva a una propiedad hidrofílica. Si no hubiera esta capa, la capa acuosa no podría distribuirse de forma uniforme, ¿no? Sería como si echáramos agua sobre una superficie de grasa, el agua se repele. En cambio, la mucina hace que la superficie córneo-conjuntival sea que la capa acuosa pueda distribuirse de forma uniforme. Eso nos faltaría el sistema de eliminación. El sistema de eliminación está constituido por, primero, los puntos lagrimales, un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior.
estos dos puntos lagrimales se continúan con estructuras canaliculares que se llaman canalículos, que van a ir a juntarse en un canalículo común para desembocar en el saco lagrimal. Y del saco lagrimal, a través del conducto nasolacrimal, pasan al meato inferior. Entonces, esta es la vía lagrimal. Vamos a ver cuándo sea el aparato lagrimal también. Aquí, como ustedes ven, parecerían que son unos tubitos bien constituidos, lisos. No, en la realidad que no es así. Todo este trayecto está en numerosos pliegues mucosos, y algunos de los pliegues incluso hacen de válvulas que van a dejar pasar la lágrima, pero no van a dejar entrar aire. Se han identificado más de 10 válvulas en el trayecto de la vía lagrimal, de las cuales 2 son las más importantes. Uno aquí la válvula de José-Müller y otro la válvula de Hassler, que explican cómo funciona la eliminación de las lágrimas. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, el saco lagrimal se distiende, y al distenderse se cierra la válvula de Hassler y se abre la válvula de José-Müller, de tal manera que aspira todo el contenido que hay acumulado en este lugar. Abrimos nuestros ojos y el saco lagrimal se contrae, se cierra la válvula de José-Müller y se abre la válvula de Hassler. Entonces todo el contenido del saco es eliminado en las lágrimas. Es decir, la eliminación de las lágrimas no es un simple proceso público, sino por osmolaridad, nada, es un proceso activo de una bomba en tubo. Bueno, pasaremos a hablar entonces, si no hay preguntas, si cualquier cosa pregunten, si quedan dudas, ¿ya? Doctor, perdón, ¿no he escuchado bien? ¿Dijo algo de un síndrome de miosis, tosis y anhidrosis? Sí, el síndrome de Claudio Bernard Bonner. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a hablar de los músculos extraoculares. Tenemos 6 músculos extraoculares, 4 rectos y 2 oblicuos. Todos los músculos tienen un origen en un tendón común que está en el vértice de la órbita, excepto el oblicuo inferior. Entonces, primero vamos a hablar entonces de los rectos. El recto superior se dirige hacia adelante, hacia arriba, para insertarse en la esclera a una distancia de 8 milímetros del limbo esclerocorneal. El recto externo se dirige hacia adelante, hacia afuera, para insertarse también en la esclera a una distancia de 7 milímetros del limbo esclerocorneal. El recto inferior se dirige hacia abajo y hacia adelante para insertarse en la esclera a una distancia de 6 milímetros del limbo esclerocorneal. Y el recto interno, que está aquí, se dirige hacia adelante y hacia adentro para insertarse al otro lado en la esclera a una distancia de 5.5 milímetros del limbo esclerocorneal. Esta forma particular de inserción, más corta en el recto interno y más larga en el recto superior, hace una espiral que se llama la espiral de Tillot. Esta es la espiral de Tillot. No sé si lo ven. Tillot, ¿no? En realidad es 7.7, pero para 8. Este 6.9, 7, 6.5 y 5.5. Entonces esa es la espiral de Tillot. El oblicuo superior se dirige hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro hasta la fosa troclear. En la fosa troclear cambia totalmente su dirección, se refleja de lo que estaba yendo hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba, va a ir hacia atrás, hacia abajo y hacia afuera, pasando por debajo del recto superior para insertarse en el cuadrante temporal superior por detrás de la línea del ecuador. El oblicuo inferior es el único músculo que no solo tiene origen en el tendón común de Sinn,
tiene su origen en la pared interna de la órbita, en la cresta lagrimal posterior. De ahí se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera para insertarse al otro lado, del lado opuesto del oblicuo superior, en el cuadrante temporal inferior, por detrás de la línea del ecuador. Esas son las inserciones de los rectos. ¿Para qué hemos repasado esto? Para ver las acciones. Las acciones de los músculos articulares es bien complejo. Tanto es así que un mismo músculo, dependiendo de la posición del globo ocular, puede tener hasta 3 acciones. Una acción primaria, una acción secundaria y hasta una acción terciaria. Para no complicarnos, vamos a hablar solamente de las acciones que tienen los músculos en posición primaria. La posición primaria es la mirada de frente, ¿ya? Y aquí, por simple deducción, nomás uno puede decir qué acción va a tener un músculo, ¿no? Tenemos 2 ojos. Primero vamos a examinar las acciones que tienen los músculos de un solo ojo. Cuando examinamos las acciones de un solo ojo, estamos examinando las deducciones. A ver, por deducción solamente, el recto superior, ¿qué acción tendrá? Elevar el globo. Sube el globo ocular, ¿no? ¿Qué se llama esa acción? Supraducción. Supraducción. El recto inferior, infraducción. El recto externo, lateralización. abducción. Y el recto interno, abducción. Estas son las acciones de los rectos. El oblicuo superior, ¿qué acción tendrá? Hace girar el globo ocular hacia adentro. Incicloducción. Y el oblicuo inferior hace girar el globo ocular hacia afuera. Excicloducción. Nuestros oblicuos actúan cuando nosotros inclinamos la cabeza de un lado a otro. Ahí están actuando nuestros oblicuos, ¿no? Pero tenemos 2 ojos, ¿no? Y tenemos que evaluar la motilidad ocular de los 2 ojos. Cuando examinamos la motilidad de los 2 ojos, estamos hablando de las versiones. En las versiones, un músculo en un ojo tiene en el otro a un músculo yunta, que tiene que llevar ese globo ocular en la misma dirección del otro, ¿no? Si no veríamos doble. Y aquí también por simple deducción nomás. A ver, en la supraducción, no, más bien en la supraversión, ¿qué músculos actuarían? Cuando miramos hacia arriba. Los rectos superiores, tanto en el ojo derecho como en el recto inferior. En la infraversión, los rectos inferiores, en los 2 ojos, los rectos inferiores. Abajo y a la izquierda. Es decir, a ver, mira aquí abajo a la izquierda. ¿Qué músculos actuarían? Oblicuo inferior. No, el oblicuo inferior es elevador. El recto inferior en el ojo izquierdo y el oblicuo superior en el ojo derecho. Aquí el oblicuo superior es difusor porque es una posición secundaria. Abajo y a la derecha, recto inferior en el ojo derecho y oblicuo superior en el ojo izquierdo. ¿Ya? ¿Para qué estamos repasando esto? Para ver la inervación. De los 12 pares craneales que tenemos, 3 pares van dirigidos a la motilidad ocular. De ahí la importancia de la motilidad ocular. Se dice que la motilidad ocular es tan importante como la supervivencia de la especie. ¿Ya? Porque, a ver, ¿para qué tenemos 2 ojos? Podríamos tener un solo ojo, ¿no? Pero Dios nos ha dado 2 ojos. ¿Para qué? Más amplitud visual. Uno es eso, ¿no? Más campo visual. Más importante que eso, para tener la sensación de profundidad. Con nuestros 2 ojos podemos calcular más o menos a qué distancia está un objeto. Y eso en los vertebrados inferiores es supervivencia de la especie. ¿Qué hace el cazador? Acecha su presa, calcula a qué distancia está, salta y pum, la atrapa, ¿no? Si no tuviera una buena coordinación de sus músculos extraoculares, acecha su presa, salta, atrapa cualquier cosa, menos su presa, viene otro, le devoran esto.
Entonces, eso es la motilidad